buen día. Mi nombre es Ana María Moraga, soy integrante, colaboradora de la organización haitiana OCASH, que significa Organización de Capacitación y Ayuda a la Comunidad Haitiana, que está situada en Pedro Aguirre Cerda. Agradezco a la Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad y mayormente a quienes han organizado este congreso y han perseverado en poder encontrar un espacio de puesta en común. A continuación voy a hacer lectura de algunos extractos de la ponencia y entre medio voy a ir interrumpiendo con algunos comentarios. La ponencia se titula La comunidad como posibilidad de aprendizaje sobre la vida, lo intercultural e intergeneracional en la organización haitiana OCASH en la región metropolitana de Santiago. Básicamente, lo que acá se quiere plantear tiene que ver con una propuesta o una hipótesis de los saberes que están presentes en las comunidades, en este caso de inmigrantes, tienen aprendizajes en torno a la vida. Estamos en una situación global donde de alguna manera el saber sobrevivir o ese arte de la vida del que habla Zygmunt Bauman va a tomar mucha relevancia, ¿ya? Y nosotros consideramos que la comunidad en tanto espacio que contiene ese acervo, donde se puede transmitir intergeneracionalmente, tiene una relevancia y donde la concepción de interculturalidad no tiene que ver con una interacción entre distintas culturas, sino que más bien tiene que ver con cómo nosotros nos autopercibimos en un mundo que es diferente, cómo construimos relaciones con las y los demás, y de alguna manera tiene que ver con la idea de poder percibir la interculturalidad como un proceso relacional que se construye y que cuesta, que tiene dificultades en términos de poder reconocer los aprendizajes que son necesarios. Entonces, más o menos para poder comenzar a entender este proyecto, el contexto donde nosotros nos insertamos, si bien es un contexto extrainstitucional, el contexto institucional para nosotros no puede ser ajeno. Entonces, por ejemplo, tenemos estudios que ya tienen un cierto tiempo, como el que hizo Roder en el año 2005, donde establece que la escuela, en el caso de las niñas y niños mapuches, se constituye como otro campo de batalla, un campo de batalla indirecto del conflicto intercultural en Chile, ¿ya? Donde también Alarcón y colaboradores muestran cómo se devela un sistema reñido con las concepciones de buen vivir de las comunidades mapuche. Por el otro lado también, en el caso del estudio de Tillú en el año 2013, que son dos artículos en particular, uno de ellos muestra cómo de alguna manera este racismo que se hizo visible sobre la comunidad peruana que viene a trabajar a Chile y que viene a vivir a Chile, porque cuando uno viene a trabajar también viene a vivir y también viene a criar, viene a reproducir la vida. También este racismo se despliega sobre las niñas y sobre los niños en contexto escolar, ¿ya? Entonces, este racismo que no distingue generaciones, Tillú constató, leo, que los niños y niñas deben soportar el racismo como un modo de ser de los chilenos, el cual implica la valoración generalizada y definitiva de las diferencias que justifican privilegios o agresiones. Para nosotros, como comunidad, lo que nos hace mucho sentido de estos trabajos tiene que ver con la pregunta que se hace Tillú en términos de si estas niñas y niños podrán resistir a las experiencias de racismo cotidiano, ¿ya? A lo que la autora responde con la posibilidad de una libertad que las determina como sujetos en sí y para sí, ¿ya? Donde estos lograran identificarse con ellos mismos y con sus historias tal cual ellas han acontecido, con el propósito de controlar su posición y disposición frente al mundo, ¿ya? Entonces, esta clave para nosotros es leída como una invitación hacia los aprendizajes acerca de la vida ante un racismo que es histórico y es estructural antes que novedoso y coyuntural. Entonces, estos dos artículos del año 2013 de alguna manera son un punto de partida y de distanciamiento respecto de cualquier forma de concebir ingenuamente la interculturalidad, dando relevancia al relato de vida
qué es lo que portan estas personas cuando llegan a un país, o qué es lo que portan en este caso estas personas cuando van de un país hacia otro. Ya les voy a explicar por qué, ¿ya? Entonces el relato de vida, siguiendo la perspectiva etnosociológica de Daniel Berthaud, para reconstruir los hechos desde el esfuerzo y comprender y asimismo también desmontar las distorsiones que en ellos producen los imaginarios racistas. Estos relatos, además de ayudar en nuestro quehacer, son herramientas para cultivar nuestras relaciones aspirando a nuevos niveles de entendimiento, el conocernos y el conocer. O sea, cuando hablamos de interculturalidad no estamos hablando solamente de las personas que vienen llegando, que nosotros podemos entender como inmigradas o como inmigrantes, sino que tiene que ver con qué es lo que nos pasa a nosotros cuando llegan estas personas y qué es lo que nosotros les proyectamos a ellos, ¿ya? Entonces, es interesante entender en esta comunidad en particular, que es la que se aglutina en torno a la Ocash, que hay una relación que traspasa la cultura asociada a la identidad nacional y comunitaria, ¿ya? En esta comunidad la religión es un asunto significativo, ¿ya? De alguna manera, esta comunidad que parte migrando desde el Haití rural hacia Puerto Príncipe y luego a la República Dominicana, donde constituyen iglesias evangélicas y que luego son reconstruidas acá en Chile, en un contexto, hablamos del terremoto del año 2010, que azotó duramente Haití. Eso provocó una migración hacia la República Dominicana e implicó un recrudecimiento de las políticas migratorias a nivel de construir cárceles ilegales y de que en la misma calle la sociedad hiciera eco de ese racismo institucional y se encargara de alguna manera de agredir a estas personas solamente por el hecho de ser haitianas. Tenemos en la comunidad personas que nos han relatado su experiencia de imposibilidad de obtener un permiso de residencia definitivo, dado que era un permiso oneroso que se renovaba año a año, ¿ya? Entonces, tenemos en cuenta que de alguna manera esta iglesia, a través de estas distintas migraciones, ha sido un soporte en términos religiosos, de construcción de sentido, de cohesión social y por supuesto también de organización sociocultural, que no debemos perder de vista, ¿ya? Entonces, si bien hasta el momento en esta organización que hay personas que son de diversa nacionalidad, no solamente haitianas, no solamente chilenas, sino que también de distintas nacionalidades, personas que colaboran de manera estable y otras personas de manera más itinerante, la religiosidad no ha sido una limitante, pero sí nos llama a pensar conjuntamente estrategias de intercambio de saberes cuando en algún momento podría, que no ha pasado, pero sí que hay que tener en cuenta que el sistema de creencias podría producir una clausura en torno a sí y obstaculizar la circulación de ideas diferentes a las de esta religión, ¿ya? Ahora, cuando hablamos a cómo se fue conformando este proyecto, tenemos claro que, por ejemplo, ya tempranamente el estudio de Jensen y Valdebenito se refirió a las organizaciones de inmigrantes, ¿ya? Entendiendo a cómo se da de alguna manera la política migratoria o la ausencia de política migratoria. Vemos que los asuntos principales se concentran en los asuntos de extranjería e inmigración, el tema de los derechos laborales, claramente, pero después cuando empieza a sumar la salud, empiezan a aparecer los temas de educación y al poco a poco andar se asoman los temas de infancia. En el caso de la Ocash, este curso se desprende esta iniciativa se desprende de un curso de español, de enseñanza de castellano o español para haitianos y haitianas, donde se vio la necesidad de tener un espacio de guardería o de realizar ciertas actividades para los niños y las niñas para que los padres y las madres pudieran estar dentro de este curso que eran los días sábados, ¿ya? Entonces se asoma el tema y va tomando mucha fuerza en el caso de la Ocash. Entonces acá tenemos distintos factores de alguna manera que nos permiten entender cómo el racismo afecta y acontece en la vida cotidiana de las niñas y de los niños. En primer término, tenemos desde la estructura del empleo que gran mayoría de los padres y de las madres trabajan en torno al mercado del hogalledor.
no solamente como estibadores o como vendedores, sino que también hay un oficio particular que tiene que ver con la venta de café y de confites a quienes están trabajando en la carga y descarga de camiones, y esos trabajos se realizan de manera nocturna. Entonces, evidentemente que esto es algo muy anacrónico con los tiempos que requeriría el cuidar, ¿ya? Con los horarios que requeriría el cuidar. Entonces, de alguna manera, la organización fue tomando conciencia de esta incapacidad o de esta denegación de facto del derecho a la crianza y el derecho a poder seguir, a monitorear y acompañar los procesos de educación de los hijos. Si bien está claro que cuando uno conversa con los adultos y las adultas de la comunidad, parte de las razones de emigrar tiene que ver con dar una calidad de vida y dar oportunidades y una educación mejor a los hijos y a las hijas, los padres y las madres se ven impedidos de alguna manera de mediar, de generar esa mediación entre la institución escolar y lo que están aprendiendo sus hijos e hijas. Entonces, por un lado, encontramos que, así como Tillú lo constató en el estudio del año 2013 con las niñas y niños peruanos, las niñas y niños haitianos también sufren bullying escolar. Por el otro lado, hay un tema de acceso a ciertos capitales culturales, las posibilidades de acceder a espacios culturales, las posibilidades de acceder al ocio, ¿ya? Independientemente de las imposibilidades de poder cuidar a los niños, yo creo que vale la pena reforzar el hecho de que se hacen esfuerzos para no dejar a los niños y a las niñas solas en la casa, ¿ya? Algunas veces esta tarea se deriva en una familiar, que se sostiene en la medida que esta persona después encuentra algún empleo, a veces la hermana adolescente, o con alguien que tiene un negocio establecido. O sea, se hacen esfuerzos para poder retirar a los niños y a las niñas del colegio y van a una persona, donde una persona de confianza que tenga un negocio establecido, que pueda encargarse de que el niño y la niña se quede. Evidentemente no es el espacio más óptimo para poder completar la enseñanza o el proceso de aprendizaje de los niños, pero de alguna manera sí, de lunes a viernes es un espacio que le ofrece relativa seguridad a los padres y a las madres cuando no pueden cumplir una jornada laboral que sea equivalente con la jornada escolar, ¿ya? Y también ha ocurrido que cuando eso es muy incómodo, porque los niños evidentemente que tienen sueño, tienen necesidades de moverse, tienen necesidades de hacer, hay una mujer que deserta de trabajar para poder cuidar a sus hijos y también a los hijos que viven en el espacio cercano, ¿ya? La situación de vivienda es otro asunto. Por ejemplo, el estudio de Contreras y colaboradoras quedó claro de la calidad de las viviendas y los espacios de hacinamiento en los que ellos viven, y a los que se suman las lesiones y muertes resultantes en siniestros, dadas tales condiciones, que ha sido profusamente documentado por la prensa. Y este es otro elemento que permite comprender cómo la vida de estas niñas y niños es acontecida por el racismo, que va manifestado desde este bullying escolar, en los bloqueos y trabas para acceder a la escuela y los espacios culturales, los conocimientos también, hasta un habitar segregado y hacinado, el carecer de espacios necesarios para el desarrollo psicomotor y juegos desde la primera infancia. Por ejemplo, tener que jugar a hacer estatuas sobre la cama porque no hay un espacio donde jugar, o en el caso de una niña de 7 meses de edad que sufrió, quedó con el 70% de su cuerpo quemado por manipular por accidente un hervidor, porque la pieza no disponía de los espacios o de la separación con una cocina, ¿ya? Entonces, más o menos ese es el contexto, y el proyecto tampoco ha estado ausente del racismo. O sea, si bien cuando la comunidad de alguna manera parte por ser un espacio de contención, que nosotros lo queremos extender hacia un espacio de aprendizajes en torno a la vida, donde creemos que así como puede ser tan importante el acceder a los saberes que entrega el sistema escolar, a los conocimientos estandarizados que entrega el sistema escolar, también es importante recuperar esta idea del arte de la vida o el de aprender a vivir, y es muy importante cómo lo que puede traer la potencia de lo que puede transmitir una madre, un padre o un abuelo cuando te cuenta cómo logró sortear o qué le ocurrió cuando enfrentó un momento de violencia, de vulneración, de racismo. O sea, son aprendizajes que nosotros creemos que la comunidad puede aportar, y en que lamentablemente nosotros no hemos encontrado muchas veces el espacio, la infraestructura para hacerlo. O sea,
El proyecto ha trabajado en 3 espacios, todos espacios institucionales de gobierno local, escolares, y lamentablemente en uno de ellos se pidió que el proyecto no siguiera. Y experimentamos muchas incomodidades, como que a veces no nos abrían la puerta, o a veces habían comentarios de corte directamente racista en torno a los niños que no eran verdades en sí, ¿ya? Y que de alguna manera a nosotros nos llamó mucho la atención. Entonces, nosotros lo que queremos de alguna manera, a partir de todo este aprendizaje y de esta, de alguna manera, consolidación que hemos tenido en esta comunidad que acoge a distintas colaboradoras y colaboradores, para poder enfrentar el tema de alguna manera, de dar una alternativa a las niñas y a los niños, ya sea primero como un espacio de contención, el hecho de estar con profesoras haitianas que hablen el criol, también de poder relacionarse con colaboradores y colaboradoras de otras nacionalidades que vienen a entregar talleres. De alguna manera nos lleva a decir, bueno, acá, ¿cómo entendemos la interculturalidad? Y qué tiene que ver con la relación con el otro, ¿ya? Antes que a través de la vulnerabilidad del otro, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la palabra vulnerable, conocida en experiencias de trabajo previo, que no puede ser pasada por alto, ¿ya? Aquí llega uno portando el deseo de participar de una organización intercultural dedicada a las infancias. ¿Y qué tiene que aprender uno para poder quedarse, ¿ya? Este es un proyecto nacido de las vidas de esta comunidad, no del altruismo externo. Son las dificultades de cuidar, las necesidades de recrear, el interés de explorar y ser parte de donde se está. Atender a la necesidad de toda niña y niño en cuanto a su casa, a su tierra, a su cama, o lo que más se le puede asemejar en un contexto itinerante y con la violencia ya descrita. Aprendimos que el recurso a la victimización es razón para rechazar ofrecimientos. Equiparar haitiano a inmigrante vulnerable es una noción que puede no producir identificación en el grupo. Exploramos las jerarquías en nuestros imaginarios hasta poder encontrar las diferencias entre constatar situaciones de desigualdad, cuestionándolas, y el reproducirlas en nuestras maneras de relacionarnos con los inmigrantes, que finalmente eran nuestras compañeras y compañeros de proyecto, ¿ya? ¿Qué se necesita para disociar al sujeto del adjetivo inmigrante? Cuando aparecen las personalidades y se diluyen las etiquetas. Y hay un momento en que la potencia de la fuerza aprendida en el arte de resistir pone las cosas en orden y se abren los sentidos hacia ese aprendizaje intercultural, verse en las debilidades propias y cómo éstas se trabajan en la convivencia con quienes tienen el saber de vivir lo duro, el saber de vivir lo difícil, el poder de estar en pie, con las heridas que te enseña la crueldad de las sociedades en las que has vivido, la sevicia de las estructuras, que muchas veces te expulsa de países. Bustamante en el año 2005, ya casi terminando, explicó cómo se construye la vulnerabilidad social en tanto categoría para identificar a las personas inmigradas, especialmente en situación irregular, ¿ya? Y esta viene a ser la condición personal impuesta a un inmigrante extranjero de extrema carencia de poder, y hace hincapié en aprenderla como una construcción social, como un estigma impuesto desde una percepción de simetría favorable para los agentes que recurren a concebirla de esa manera, ¿ya? Sí, las niñas y niños están expuestos a condiciones que indignan y ante todo son las hijas e hijos de nuestros amigos y de nuestras amigas, ¿ya? La calidez con la que nos han integrado en sus mundos nos inhabilita para percibirles como un otro sufriente o solamente como un otro sufriente que requiere de nuestro auxilio. Sí, nuestros sufrimientos en común, expresión de la injusticia social, son un motor que nos une en esta instancia. No somos los privilegiados del sistema. Recordemos, por ejemplo, las posiciones que Martuchelli establece cuando habla de las posiciones del individuo en la globalización, ¿ya? La clave para nosotros es la proximidad y cómo esta interacción va construyendo relaciones cotidianas. En el marco de esta cercanía es donde el cuidado aparece como descriptor de estas experiencias interculturales. Y quiero terminar con esta cita de Comins que nos puede servir para pensar en los tiempos revueltos que estamos viviendo. La capacidad del ser humano para empatizar con otros diversos, ser sensible a sus necesidades y responder adecuadamente van a jugar un papel fundamental en un mundo globalizado y de interdependencias crecientes. Finalmente,
Dice Deborah Chomsky, todos necesitamos de estructuras y necesitamos escuchar historias familiares. Sin ellas somos como árboles sin raíces. Tenemos que saber de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, la invitación y el desafío que tenemos como comunidad para seguir trabajando tiene que ver con qué ocurre cuando se pierde el creyol, cuando las madres de alguna manera, por alguna razón, no logran, o las madres y padres no logran transmitir ese lenguaje a nivel escrito y oral, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando no hay palabras exactas para traducir y se va haciendo cada vez más engorrosa la explicación? Cuando se pierde el interés en la cultura haitiana y ante las imágenes de ese país basural que nos muestra la televisión chilena. Este es un reto para el espacio comunitario que se traduce en generar nuevos programas para contar con la colaboración de quienes, una vez que estos niños cumplen una cierta edad y desertan del programa, ¿ya? Luego crear momentos para reconstruir la memoria intergeneracional, documentar esos acervos como insumos disponibles para la articulación de futuros discursos y representaciones de infancia. Es básicamente eso. Agradecemos nuevamente la invitación y ante todo agradezco a la comunidad de la AOCASH por permitirme el haber realizado esta ponencia y dejarla en este espacio de intercambio. Muchas gracias.